El test de la casa. Bueno, el test de la casa es el primero en administrarse en la tríada HTP, es decir, test de la casa, el árbol y la persona. Suele ser el primero de la batería, aunque también a veces puede precederle un test de redacción, el test de los colores o el test del garabato. Particularmente, el test de la casa lo que nos va a aportar es información respecto a aspectos más interpersonales y naturaleza del mundo interno del sujeto. Nos permite evaluar cómo es la dinámica de sus vínculos, su estado emocional actual respecto a las personas con las que se relaciona habitualmente. También nos da cuenta de la naturaleza de su mundo interno y en esto su apertura mayor o menor respecto de la gente que lo rodea. Así, en los contenidos específicos del test de la casa podemos analizar las paredes, que nos dan cuenta de la fortaleza e integridad del yo, los rasgos secundarios y complementarios de comunicación como son las puertas y las ventanas, la capacidad para expresar o no los afectos, vehiculizados a través de la chimenea y la naturaleza o estilo de humo, aspectos ligados al tipo de inteligencia y naturaleza de la vida de la fantasía a través del análisis de la proporción entre el techo y las paredes y la presencia o no de tejado y el estilo de tejado. Y en otras instancias, sobre todo cuando se ven aspectos distorsionados en la estructura de la casa, nos dan indicador, ya muy al principio de la batería, de que puede haber alguna lesión o algún déficit o disfunción neurológica o psicopatológica, organicidades o psicosis. Obviamente esto va a depender después de lo que veamos en la batería, pero ya es un indicio bastante negativo que este primer dibujo aparezca con rasgos de deterioro y de malas proporciones. Es un test interesante, sobre todo en la práctica con niños, pues ellos vehiculizan en el test de la casa las dificultades que experimentan en su hogar y en sus entornos. Cuando un niño tiene problemas en su casa, es la chimenea, el humo y la estructura de la casa la que nos va a dar cuenta de que hay alguna conflictiva psicoafectiva con respecto al ámbito familiar. En niños también nos va a permitir dar cuenta del vínculo que existe entre la madre y su hijo, cómo él vivencia a la figura materna. Ya en adultos, como dijimos al principio, es un buen test para evaluar la modalidad y las características de las relaciones sociales que la persona establece con el entorno, su grado de apertura o de cierre, su disponibilidad, su dependencia afectiva o no, en fin, aspectos más ligados a aspectos conscientes y preconscientes del sujeto.